Buenas tardes. Vamos a empezar con un capítulo que corresponde a las infecciones en cirugía. Y vamos a ver en este tema las infecciones que están inherentes a cualquier patología quirúrgica, ya sea una patología que se refiera a patología de cabeza y cuello, una patología abdominal o una patología ginecológica u urológica. Todas estas infecciones que estamos viendo son infecciones que corresponden a la generalidad de las infecciones en cirugía. Vamos a empezar a definir qué es una infección. Como ustedes ven en la diapositiva, la infección es la implantación. Es decir, cuando un microorganismo, ya sea una bacteria, ya sea un virus, ya sea un parásito, un microorganismo llega a implantarse en un organismo vivo. Pero no solamente tiene que implantarse, sino que también tiene que haber el desarrollo de estos gérmenes o de estos microorganismos. Por lo tanto, una infección se conoce como la implantación y el desarrollo. Ahora bien, fíjense ustedes acá en la definición de uno o varios agentes patógenos. Cuando decimos de uno y nos referimos a las bacterias, por lo general estamos hablando de que puede ser monobacteriana o que puede ser polibacteriana. ¿Dónde ocurre esta implantación y desarrollo de estos agentes patógenos? Pues en los tejidos de un ser vivo. Por lo tanto, como consecuencia de esta implantación y de este desarrollo mono o polibacteriano, va a existir una respuesta de nuestro organismo. Por lo tanto, el mecanismo de respuesta, el mecanismo de defensa con el cual nuestro organismo responde a esta implantación y desarrollo de los agentes microbianos se denomina inflamación. Por lo tanto, la inflamación vendría a ser el terreno donde se va a desarrollar todas las manifestaciones clínicas de un proceso infeccioso. Valga la aclaración de que una inflamación no es sinónimo de infección. La infección vendría a ser una causa más de inflamación. La inflamación está ocasionada por varias causas. La infección viene a ser una causa más del proceso inflamatorio. Por lo tanto, no tiene que haber confusión al respecto. Ahora bien, como el común denominador de las infecciones en cirugía vienen a ser la inflamación, los resultados finales de la infección van a ser exactamente los mismos al de un proceso inflamatorio. Es decir, cuando el proceso inflamatorio logra eliminar al agente agresor, en este caso al agente microbiano, ¿qué, ¿qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener la erradicación total. Es decir, el proceso inflamatorio ha logrado su objetivo, por lo tanto, erradica, elimina totalmente. Cuando el proceso inflamatorio no logra erradicar, no logra vencer al agente patógeno, pero tampoco es vencido el organismo, es decir, tampoco ha superado al proceso inflamatorio, se produce la represión que nosotros vamos a ver más adelante representada por el absceso y por la furunculosis. En otras palabras, el proceso inflamatorio, como no puede vencer, entonces se empieza a delimitar como para que el agente agresor no siga ganando mayor terreno en el organismo. Por lo tanto, reprime, delimita, circunscribe al agente agresor y llega a formar un absceso. Otra forma de represión tenemos lo que es la infección local o regional, cuando el proceso inflamatorio delimita mal y por lo tanto empieza a formar lo que va a ser celulitis. Y cuando el proceso inflamatorio ha sido totalmente rebasado, ha sido vencido, pasamos a lo que va a ser una infección sistémica, una sepsis. Por lo tanto, como ustedes verán,
los resultados finales de la infección vienen a ser similares a los resultados finales de un proceso inflamatorio. En esta diapositiva ustedes pueden observar cómo tenemos nuestro índice, nuestra guía. Vamos a empezar a ver una celulitis simple, vamos a continuar con el flemón, el absceso, el antrax y las infecciones graves de las partes blandas. Como ustedes verán, acá está el término de celulitis simple. Por lo tanto, si existe un término de celulitis simple, también tiene que haber la contraparte, que es la celulitis grave. No se olviden que en medicina, si algo es blanco, tiene que haber la contraparte, lo que va a ser negro, ¿no es cierto? Si existe algo que es claro, tiene que haber oscuro. Por lo tanto, si tenemos una celulitis simple, también tiene que haber una celulitis grave. Pero esta celulitis grave la vamos a describir en las infecciones graves de las partes blandas. Si ustedes se dan cuenta, todas estas infecciones en cirugía que hemos dicho que son comunes a cualquier patología quirúrgica están referidas principalmente a infecciones de las partes blandas. Principalmente en las partes blandas. Vamos a empezar entonces a describir lo que es la celulitis simple. Ha existido mucha controversia y aún existen muchos médicos que confunden el término celulitis con erisipela. Por lo tanto, existe esta duda, por eso este signo de interrogación, si celulitis será igual a erisipela o la erisipela será una celulitis. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es que la celulitis y la erisipela son dos entidades completamente diferentes con agentes etiológicos totalmente diferentes. Por lo tanto, no son ni sinónimos, ni la celulitis forma parte de la erisipela, ni la erisipela es una forma de erisipela. ¿Cuál es la razón por la cual la erisipela y la celulitis se confunden tanto? Porque comparten ciertos puntos. Es decir, tienen puntos comunes para la erisipela y para la celulitis. ¿Cuáles son esos puntos comunes? Primero, que las dos, tanto la erisipela como la celulitis, son infecciones bacterianas de la piel. Segundo lugar, ambas tienen como puerta de entrada una disrupción, una alteración, es decir, una solución de continuidad a nivel de la piel, una herida que tienen como puerta de entrada. Y tres, comparten estos factores de riesgo, como ser las úlceras, intertrigo, heridas traumáticas y también comparten como factores de riesgo el hecho de presentar ciertas dermatomicosis. Por lo tanto, las úlceras, el intertrigo y las heridas traumáticas, y además de las dermatomicosis, llegan a ser puntos comunes para la erisipela y para la celulitis. Es por esta razón que se las confunde y a veces se las trata como sinónimo. Si hablamos de la celulitis simple, fíjense ustedes en la definición. Generalmente en la definición está como el resumen de todo el tema que nosotros queremos ver. ¿Cómo podemos definir una celulitis simple? Fíjense, la celulitis simple es una infección, ¿ya? Lo primero que estamos estableciendo acá, que la celulitis es una infección. En segundo lugar, es una infección difusa. ¿Qué significa que es una infección difusa? Si ustedes observan los límites demarcados acá en la diapositiva, no es una infección bien circunscrita, sino que sus bordes son difusos. Por lo tanto, primer aspecto es una infección. Segundo aspecto, que es difuso. Tercer aspecto, es inespecífico. ¿Qué significa inespecífico? Que no sabemos cuál es el agente microbiano que está provocando esta infección. ¿Ya? Cuarto aspecto que considerar, es una infección difusa e inespecífica no supurada. Por favor, jóvenes, memoricen esto o tengan en cuenta esto, que la celulitis simple es una infección cuya característica es no presentar
material purulento. Ahora, ¿de dónde es esta infección? Esto es importante saber. Cuando hablamos de celulitis, estamos hablando solamente de la piel y del tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, la celulitis vendría a ser una infección difusa e inespecífica, no supurada de la piel y el tejido celular subcutáneo. Ustedes verán en las diapositivas que las manifestaciones clínicas están en relación a la inflamación. Por lo tanto, la manifestación clínica de una celulitis está íntimamente relacionada con los signos de la inflamación. Bueno, si bien hemos dicho que la celulitis simple es una infección inespecífica, no sabemos cuál es el agente etiológico, de acuerdo a la medicina basada en evidencia, podemos decir que la celulitis simple está causada por el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus, que son los principales responsables de provocar celulitis simple. Pero no se olviden que tanto el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus son los principales, pero también pueden haber otros microorganismos involucrados. Ahora, mucho se ha especulado para saber cuál es el agente etiológico de una celulitis simple. Ha habido mucha especulación, muchas conjeturas sobre si se debe o no se debe tomar una muestra para determinar el origen, el agente etiológico. En otras palabras, ¿se debe o no se debe tomar una muestra para cultivo y determinar cuál es el agente etiológico de una celulitis? Fíjense ustedes que cuando se toma un hemocultivo en un paciente con celulitis, solamente el 2 al 5% dan positivo. Por lo tanto, no es un resultado significativo. Cuando otros han propuesto y han dicho que es para tomar una muestra de un cuadro celulítico, deberíamos hacerlo por punción o aspiración, porque la celulitis no produce secreciones, ¿no es cierto? No produce un exudado. Por lo tanto, ha habido un planteamiento y han dicho que tal vez si hacemos una punción y aspiración de la zona celulítica, podremos tener el agente etiológico. Sin embargo, solamente del 20 al 30%, en el mejor de los casos, nos ha dado resultados positivos en el cultivo. Por lo tanto, tomar un hemocultivo o un cultivo y antibiograma de un proceso celulítico no corresponde. En otras palabras, no sirve. De todos los cultivos que se han logrado tomar, ¿me comprenden? Para poder determinar el agente etiológico, los gérmenes que han desarrollado en estos cultivos han sido tanto el estreptococo como el estafilococo. No estoy hablando solamente del estafilococo, sino que también el estreptococo está involucrado. Pero además de estar involucrado el estreptococo, deben saber ustedes, jóvenes, que existen otros gérmenes. ¿Y cuáles son los gérmenes que están involucrados? Son gram negativos. Y de los gram negativos, la Escherichia coli es el tercer agente etiológico que puede llegar a provocar celulitis. Los cocos gram positivos son los principales, pero también pueden haber gram negativos, bacilos principalmente, que pueden provocar celulitis. Por lo tanto, no nos debemos limitar solamente a decir cocos gram positivos. En la práctica hospitalaria, generalmente nos limitamos y decimos, como es una infección que está localizada simplemente a nivel de la piel y en la piel el agente microbiano más común es el estafilococo, por lo tanto nos abocamos directamente al estafilococo y ese es un error que trae inconvenientes en cuanto al tratamiento. La celulitis, ¿está involucrado el estafilococo? Sí, pero también está el estreptococo. Y también en un porcentaje mucho más bajo, menor al 15%, existe también contaminación por Escherichia coli. Por lo tanto, son factores que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que saber el agente etiológico
de acuerdo a la medicina basada en evidencia, para que nosotros hagamos una antibiótico terapia empírica. Cuando nosotros estamos enfrente a un proceso celulítico, lo primero que tenemos que hacer es iniciar antibiótico. ¿Por qué? Porque es un proceso infeccioso. ¿Qué antibiótico vamos a utilizar? Generalmente vamos a utilizar beta-lactámicos. Esos son los antibióticos de primera línea. Si el paciente no tiene alergia a los beta-lactámicos, el antibiótico ideal para utilizar va a ser la amoxicilina más ácido clavulámico, 1 gramo cada 8 horas por vía endovenosa. Y como por lo general una celulitis simple es de tratamiento ambulatorio, no merece internación, por lo tanto, vamos a dar la amoxicilina con ácido clavulámico 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Con lo cual, muy bien, va muy bien. Si ustedes se dan cuenta, la amoxicilina es un beta-lactámico que tiene un asociado a un inhibidor, que es el ácido clavulámico, que actuará directamente sobre el estafilococo. La amoxicilina va directamente sobre el estreptococo y sobre gram negativos, y el ácido clavulámico va directamente sobre el estafilococo. Por lo tanto, es un antibiótico ideal para tratar una celulitis simple. En el caso de que el paciente sea alérgico a los beta-lactámicos, pues tenemos este antibiótico que es la clindamicina. Y también podemos utilizar el grupo de las quinolonas, como ser el moxifloxacino, ¿no es cierto?, que es una quinolona de última generación. Podemos utilizar levofloxacino a 400 y 500 miligramos respectivamente, con lo cual va muy bien. Ahora bien, como estamos hablando de una celulitis simple, y hemos dicho que la celulitis simple por lo general es de manejo ambulatorio y no requiere internación, existen celulitis simples que en determinadas zonas de la economía humana se consideran como de alto riesgo. Ahora, por favor, jóvenes, no estoy indicando de que la celulitis simple se convierta en una celulitis grave. Estoy hablando de la celulitis simple. Esta celulitis simple se la considera como de alto riesgo en determinadas zonas, como por ejemplo en la zona facial. La celulitis órbito-facial es considerada de alto riesgo. Por otro lado, tenemos la celulitis postvenectomía o linfadenectomía y la celulitis secundaria a mordedura de animales o humanos. ¿Por qué es considerada la celulitis órbito-facial de alto riesgo? ¿Por qué? Por su drenaje, por el drenaje venoso que tiene. Fíjense ustedes que el drenaje de la zona órbito-facial va directamente ¿hacia dónde? Va directamente hacia el seno cavernoso y hacia el seno longitudinal superior. Por lo tanto, puede ocasionar una celulitis simple órbito-facial, puede ocasionar una tromboflebitis del seno cavernoso o del seno longitudinal superior, lo cual agravaría el cuadro. Por lo tanto, si ustedes ven a un paciente que tiene una celulitis simple órbito-facial, el paciente puede estar muy bien, pero eso significa de alto riesgo, porque inmediatamente puede ocasionar por el drenaje venoso una tromboflebitis del seno cavernoso y del seno longitudinal superior. Por lo tanto, jóvenes, esto no se puede despachar a la casa. Tiene que internarse y tiene que recibir antibiótico-terapia por vía endovenosa. Luego tenemos la celulitis post-venectomía o linfadenectomía. Ustedes saben que cuando se hace una venectomía, por ejemplo, en una cirugía de varices, se hace la extirpación de las venas y de sus colaterales, y lo propio en una linfadenectomía, cuando se hace vaciamiento ganglionar, estamos trabajando directamente sobre el torrente sanguíneo. Por lo tanto, si es que existiera una celulitis simple después de estos procedimientos, también se la considera directamente como de alto riesgo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el torrente sanguíneo, podemos ocasionar una bacteremia que rápidamente se puede convertir en una septicemia. ¿Y por qué se considera una celulitis simple
secundaria a mordeduras de animales o de humanos como de alto riesgo. Porque ustedes saben que la cavidad oral, tanto humana y peor, la cavidad oral de animales, está colonizada por varias bacterias. Ustedes saben que los animales son, por lo general, los canes son coprófagos. Por lo tanto, imagínense la flora bacteriana en esa cavidad oral. ¿Puede ocasionar una celulitis simple? Sí, pero hay que considerarla de alto riesgo por la gran carga bacteriana que pueda tener. En cambio, la erisipela es un cuadro diferente. Si bien, como hemos visto al principio, comparten ciertos puntos en común, es totalmente diferente. En primer lugar, la erisipela es un proceso mucho más agudo que la celulitis. ¿Por qué decimos mucho más agudo? Porque la erisipela se acompaña de fiebre. La celulitis también puede ocasionar fiebre, pero local. Generalmente tiene un aumento de temperatura local en la zona. Pero cuando hablamos de fiebre, estamos hablando de una fiebre sistémica, estamos hablando de una fiebre corporal generalizada, ¿me entienden? Por lo tanto, la erisipela es mucho más aguda. Se va a acompañar de fiebre. Ahora, hemos dicho que la celulitis afecta principalmente a la piel y al tejido celular subcutáneo. En cambio, la erisipela afecta netamente a la epidermis. Y como afecta a la epidermis, se va a presentar como placas, como solevantamientos a nivel de la zona comprometida. Pero otra característica de la erisipela, a diferencia de la celulitis, es que se va a acompañar de linfangitis y obviamente de adenopatías regionales. El agente etiológico, en este caso, siempre va a ser el Streptococcus pyogenes. Por lo tanto, tenemos que ver la diferencia, no solamente en etiología, sino también la diferencia en cuanto a la localización del tejido infectado. Fíjense ustedes acá esta diferencia. Acá tenemos en esta diapositiva, a la izquierda de su pantalla, donde está el cursor, donde está el puntero, tenemos un cuadro de erisipela. ¿Me entienden? Los límites bien demarcados, los bordes solevantados como placas induradas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está afectando directamente al epidermis. Y puede acompañarse de linfangitis, vasos, se ven el trayecto de los vasos linfáticos y además adenopatías. En cambio, una celulitis principalmente es de la piel y del tejido celular subcutáneo. Acá en esta diapositiva se puede ver la zona de erisipela, pero fíjense cómo va el trayecto de los vasos linfáticos acá, como si hubiéramos marcado con un bolígrafo de color rojo los vasos linfáticos. Nunca se olviden, jóvenes, que otro punto en común que tiene tanto la erisipela como la celulitis es que en un 70% de los casos afecta a miembros inferiores. Puede existir celulitis y el problema de la erisipela en cualquier segmento de nuestro organismo sí puede existir, pero en más del 70% de los casos están localizadas en las extremidades inferiores. Bueno, este es un cuadro que he tomado de un artículo donde dice que o muestra las diferencias entre erisipela y celulitis, ¿no es cierto? Y vemos que tienen factores en comunes y también tienen factores que van en contra. No se olviden, jóvenes, que la erisipela también tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? Complicaciones ocasionadas por el estreptococo. No se olviden que el estreptococo, cualquier infección por estreptococo puede llegar a producir a la larga alteraciones cardíacas, ¿no es cierto? Principalmente valvulopatías como insuficiencias de la válvula mitral postestreptocócica, ¿no es cierto? Que incluso pueden llegar a la estenosis o también pueden ocasionar glomerulonefritis. Por lo tanto, el diagnóstico y el criterio clínico tiene que primar para que el paciente no tenga este tipo de complicaciones. Otra patología que es común ver en cirugía, en el capítulo de infecciones en cirugía,
es el flemón. Y a veces, así como celulitis y erisipela se los toma como sinónimos, el flemón y absceso también se los toma como sinónimos, algo que es totalmente errado y equivocado. El flemón es una cosa y el absceso es otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto de inflexión entre flemón y absceso? En que el flemón aparece en el curso evolutivo de una celulitis. Por lo tanto, ¿qué es un flemón? No es más que una celulitis con pus. Ese es el flemón. ¿Me entienden? No, no podemos decir que flemón es igual a celulitis. El flemón no es más que una celulitis con pus. Fíjense, aquí tenemos una zona celulítica y hemos dicho que una característica de la celulitis es que no tiene pus, pero en el momento en que aparece pus ya podemos hablar de un flemón. En cambio, ¿qué es un absceso? Un absceso es una infección localizada, ¿no es cierto? Que se caracteriza porque el organismo ha delimitado, ha circunscrito, por lo tanto los bordes están bien definidos, cuenta con una cavidad en cuyo interior se encuentra una colección de pus. Y esta colección de pus puede aparecer en cualquier tejido, no solamente en la piel y el tejido celular subcutáneo, puede aparecer en el tejido cerebral, en el tejido renal, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia entre flemón y absceso. Yo sé que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, o hemos tenido un absceso en algún lugar de nuestro organismo, o hemos visto un absceso. A todos nosotros, desde que hemos entrado a la facultad, nos han dicho un refrán famoso que es absceso drenado, absceso curado. Pero si ustedes ven la fisiopatología del absceso, pues ese refrán está a mitad, ¿no es cierto? Mitad verdad, mitad mentira. Vamos a tomar el ejemplo para explicar la fisiopatología del absceso de una herida a nivel de la piel. Fíjense, inmediatamente existe una solución de continuidad en la piel. ¿Qué es lo que ocurre? El Staphylococcus aureus, que es el que habita en la piel, ingresa inmediatamente a la herida, ingresa a los tejidos profundos. Como consecuencia de ello, se desencadena todo el proceso inflamatorio y existe la reacción celular de la inflamación, donde los neutrófilos y los macrófagos salen y empieza una batalla entre el agente agresor, el agente microbiano y los neutrófilos y los macrófagos. Pero resulta, en este caso, que la carga bacteriana, las bacterias son mucho más agresivas y el organismo, a través del proceso inflamatorio, no puede vencer. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Empieza a delimitar, empieza a formar una capa que circunscribe, que rodea al agente agresor como para que no avance y llegue a producir mayor daño a los tejidos. Por lo tanto, empieza a formar una capa fibrosa de fibroblastos que forman un tejido fibroso que va a delimitar. Y por lo tanto, se va a constituir y se va a formar lo que va a ser el absceso con la cavidad que va a estar llena de material purulento. Ahora bien, fíjense ustedes, cómo está formado un absceso. Un absceso va a tener las siguientes capas. Si ustedes observan en la diapositiva, primero se observa acá, de adentro hacia afuera. En la parte más interna tenemos la cavidad, ¿no es cierto?, que está acá de color blanco. Pero, ¿cómo está formada la pared de la cavidad del absceso? Tenemos esta membrana de color amarillo que viene a ser la membrana piógena. Membrana piógena, importantísima en la fisiopatología del absceso. ¿Por qué la membrana piógena es lo más importante? Como dice su nombre, porque es la que genera pus, membrana piógena. Esta membrana piógena está apoyada o está adherida sobre una capa fibrosa que está constituida por colágeno y por fibroblastos. Y luego tenemos este tejido de color rojizo o eritematoso que viene a ser el tejido de reparación, es decir, el organismo está intentando reparar. No se olviden ustedes que inmediatamente ocurre el proceso inflamatorio, paralelamente
le sigue el proceso de reparación de los tejidos. Por lo tanto, acá tenemos un tejido de granulación. En otras palabras, un tejido de proliferación. Está en la segunda fase de la reparación de los tejidos, pero no puede terminar o llegar a la tercera fase de la reparación de los tejidos. ¿Por qué? Porque está el tejido fibroso y está el tejido de la membrana piógena. Por lo tanto, se queda así. Nosotros podemos abrir este absceso está abierto y todo el material purulento puede salir. El paciente va a estar aliviado, les va a agradecer, pero a los 3, 4 días nuevamente se va a empezar a formar una colección y el absceso va a ser recurrente. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de un absceso? El tratamiento de un absceso es retirar la membrana piógena. ¿Me comprenden? Retiramos la membrana piógena e inmediatamente este tejido eritematoso rojizo va a estar expuesto y el proceso de reparación va a poder continuar. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿podríamos dar antibiótico en este paciente? Tampoco, porque el antibiótico va a llegar aquí a este tejido eritematoso o también denominado tejido proliferativo o tejido de granulación, donde va a haber gran cantidad de vasos sanguíneos por la angiogénesis resultante de la inflamación y el antibiótico se queda en esta capa, pero no va a poder atravesar porque está cubierta por la membrana fibrosa y por la membrana piógena. Por lo tanto, el tratamiento no es dar antibiótico en un absceso. El tratamiento consiste básicamente en destruir esta membrana piógena y si ustedes quieren, una vez que ya no está la membrana piógena, el antibiótico va a poder ingresar o simplemente drenar y hacer curaciones. ¿Me entienden? Por lo tanto, la base para el tratamiento es drenar, sí, pero también completar con retirar la membrana piógena. Bueno, acá tenemos un tema o un subtítulo que dice el forúnculo. Pero ustedes dirán que tiene que ver forúnculo con cirugía, porque ustedes van a ver en detalle lo que es el forúnculo en dermatología. Pero necesitamos ver esta parte para poder entender lo que viene a continuación. ¿Qué es un forúnculo? También es un proceso inflamatorio agudo, localizado, producido netamente por el estafilococo dorado, pero que afecta principalmente al aparato pilosebáceo y al tejido conectivo que está rodeando al aparato pilosebáceo. ¿Me comprenden? Por lo tanto, en el forúnculo no solamente está afectado el aparato pilosebáceo, que está acá, sino también el tejido conectivo que está rodeando. ¿Y cuál es la característica? Es necrosis de este aparato pilosebáceo y también necrosis de todo lo que va a ser el tejido conectivo, que está alrededor del folículo piloso. Por eso son tan dolorosos. Ahora bien, para poder entender lo que es el antrax, necesitamos saber qué es el forúnculo. ¿Por qué? Porque el antrax, que es esta patología que ustedes están observando acá, viene a ser el conjunto de varios forúnculos causados por una infección mixta por estafilococo y estreptococo. Imagínense ustedes, si un solo forúnculo es muy doloroso y a veces muy aparatoso, comprendan cómo será el conjunto de varios forúnculos. Ustedes ven en la diapositiva acá cómo varios aparatos pilosebáceos con gran cantidad de tejido conectivo alrededor de cada folículo han sido infectados por estafilococo y estreptococo, llegando a ocasionar un cuadro infeccioso severo. Fíjense ustedes, lo particular de esta patología es que generalmente llega a localizarse ya sea en la región occipital, en la región cervical posterior o en la parte dorsal alta, supraescapular. Esos son los lugares de localización. No existe una causa explicable, pero sí existen hipótesis, por ejemplo, que no existe un buen aseo a ese nivel o que existe mayor cantidad de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Esa vendría a ser una hipótesis, pero por lo general afecta a la parte posterior. Fíjense ustedes acá, estamos hablando de un antrax que es común, localizado en la cara posterior del cuello y acá en la región de la nuca. Estos cuadros generalmente son muy dolorosos
el paciente cursa con fiebre, con malestar general y por lo tanto necesita un tratamiento de urgencia. ¿Cuál es el tratamiento de urgencia? El tratamiento de urgencia es hacer varias incisiones de descarga para liberar todo el material purulento que se encuentra y hacer curaciones diarias. Obviamente este paciente no podemos llevarlo a la casa, tiene que quedarse internado, tiene que hacer limpieza quirúrgica todos los días y tiene que recibir antibióticos de amplio espectro de acuerdo al cultivo y antibiograma que tengamos. Bien, ahora ya hemos terminado las infecciones simples. Ahora vamos a hablar de las infecciones graves de las partes blandas. Y cuando hablamos de las infecciones graves de las partes blandas, tenemos que hablar de la celulitis grave. Ya hemos visto lo que es la celulitis simple. Ahora fíjense ustedes la definición de una celulitis grave. Hablamos de una celulitis grave cuando tenemos repercusión sistémica. ¿Y qué significa repercusión sistémica? Repercusión sistémica significa fiebre, escalofríos y leucocitosis. Por lo tanto, jóvenes, ustedes tienen que entender que una celulitis simple no va a tener ni fiebre, no va a tener ni leucocitosis, no va a tener ni escalofríos. En el momento en que ustedes vean que la celulitis simple tiene ya fiebre, escalofríos y leucocitos, inmediatamente se trata de una celulitis grave. Y por lo tanto tenemos que identificar cuál de estas tres celulitis vendría a ser. ¿Será una celulitis necrosante, crepitante o una celulitis gangrenosa que ha sido descrita por Melanet? ¿Por qué se llamará celulitis necrotizante o necrosante? Porque predomina tejido necrótico, ¿ya? Se presenta principalmente secundarias a traumatismos o cirugías. Tienen una flora mixta, por lo tanto el tratamiento no va a ser simple con un solo antibiótico, tendremos que utilizar combinación de antibiótico. Y la característica es necrosis de la piel y del tejido celular subcutáneo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la resección de todo el tejido necrótico de la piel y el tejido celular subcutáneo y dejar tejido vivo, o sea, la fascia, para después realizar un injerto. Fíjense ustedes, este paciente tiene una celulitis necrótica a este nivel, se ha hecho la exéresis de toda la zona y acá se ha procurado la reparación y la cicatrización del tejido por segunda intención. Luego tenemos otro tipo de celulitis grave, que es la celulitis crepitante, cuya característica es la producción de gas de origen bacteriano. Normalmente ustedes por microbiología saben que el agente microbiano por excelencia que llega a producir gas es el Clostridium, pero se ha encontrado también que otra bacteria que produce celulitis crepitante y que llega a producir gas es la Escherichia coli. Luego tenemos otro tipo de celulitis gangrenosa, ¿no es cierto?, que es una celulitis grave, que también se la denomina como celulitis sinérgica de Melanet, y que se presenta en heridas operatorias, colostomías, úlceras por presión. Es la más común, donde tiene una triada. Tiene un eritema que está en toda la zona periférica. El eritema es lo que está en la parte exterior rodeando. Por dentro del eritema vamos a encontrar una zona cianótica y al centro va a estar la zona necrótica. Esa es la triada de la gangrena sinérgica de Melanet. Bueno, jóvenes, para finalizar, tenemos una patología sumamente grave que también tenemos que recomendar o reconocerla para que no tengamos problema. Y es una fascitis. Fíjense, ¿qué es la fascia? Primero tenemos la piel, tenemos el tejido celular subcutáneo y lo que conocemos como aponeurosis, esa viene a ser la fascia. Por lo tanto, cuando la infección llega a la fascia, es como si un automóvil llega a una autopista y empieza a tomar velocidad. Pero en este caso toma velocidad para infectar todo el tejido de fascia que se encuentre y se disemina y llega a producir sepsis en el paciente rápidamente. Por eso la fascitis necrotizante es considerada como grave. ¿Por qué? Porque es una infección rápidamente progresiva. Fíjense ustedes, este paciente seguramente debió tener una celulitis, ha progresado un flemón,
ha llegado a la fascia y ha acabado en esto que es en la fascitis necrotizante. Por eso es grave, porque es rápidamente progresiva. ¿Qué es lo que afecta? Afecta piel, afecta tejido celular subcutáneo y compromete solamente la fascia superficial. Por lo tanto, respeta fascia profunda y respeta músculo. Es otra característica. ¿Por qué se llama necrotizante? Porque va a provocar necrosis tisular y son pacientes que llegan a sepsis y llegan a septicemia. Por lo tanto, comprenderán jóvenes que esta fascitis necrotizante debe ser considerada como de urgencia y por lo general tratamiento en terapia intensiva porque llegan sépticos. Una fascitis necrotizante que se presenta en la zona perineal se llama la gangrena de Fournier. Fíjense en este caso, está comprometiendo todo lo que es el periné. Es la famosa gangrena de Fournier. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Inmunodepresión, extremos de la vida, diabéticos, cirróticos, alcohólicos y principalmente patologías que producen alteración en la humanidad, como ser la neoplasia, nefropatías, ¿no es cierto? Corticoterapia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento? Como hemos dicho, lo que ustedes tienen que hacer frente a un paciente con fascitis necrotizante es hacer la fasciotomía. ¿Para qué? Para evitar el síndrome compartimental. La fascitis necrotizante es igual a fasciotomía. ¿Cuál es el objetivo de la fasciotomía? Evitar lo que es el síndrome compartimental. ¿En qué consiste la fasciotomía? En hacer incisiones longitudinales hasta la fascia para llegar a descomprimir. Fíjense ustedes, este es un plano músculo aponeurótico y óseo normal. En este caso acá tenemos la tibia, acá tenemos el peroné, ¿no es cierto? Y tenemos los grupos musculares, pero ustedes saben que cada grupo muscular está rodeado de una fascia aponeurótica. Por lo tanto, cada fascia aponeurótica que involucra a un músculo llega a formar un compartimento. Entre los compartimentos se encuentran los vasos sanguíneos, de tal manera que cuando se presenta la fascitis va a existir gran cantidad de edema por acúmulo de exudado. Nunca se olviden que el exudado es netamente inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el edema? El exudado que está acumulado ahí va a empezar a comprimir los espacios, los compartimentos, y va a empezar a colapsar la luz vascular, por lo tanto puede llegar a la isquemia y a la necrosis. En eso consiste el síndrome compartimental. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descomprimir con esta fasciotomía para evitar precisamente el síndrome compartimental. Bien, jóvenes, la próxima clase vamos a hablar de las infecciones del sitio quirúrgico y su manejo. Muchas gracias por atenderme.